interrumpida por causa mía, y no puedo explicar tanto amor que veo motivos en un pecador por quien fuiste a morir en la cruz. Una pausa en la eternidad hizo tu corazón, que cambió el destino de un mortal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenos días. Qué bueno es poder estar esta mañana junto a ustedes para reflexionar juntos acerca de la palabra de Dios, de lo que ella tiene para darnos, para explorar juntos las riquezas de la palabra de Dios, las riquezas de Dios, para entender también un poco los tiempos que estamos viviendo, las cosas que están sucediendo en el mundo, las cosas que están pasando. Estamos para poder compartir entonces el mensaje de la palabra de Dios junto a ustedes, y yo quiero saludarlos a todos los que se suman a esta transmisión día a día, pedirte que la compartas para que otros puedan escuchar también el mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, así vamos a comenzar esta mañana, este día, junto a ustedes. Quiero, para comenzar, leerles un texto que está en la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los cristianos de Corinto. Ella, en esta carta, Pablo está dando las últimas salutaciones, el saludo final de su carta, y comienza de esta manera en el versículo 13, Primera de Corintios capítulo 16, versículos 13 y 14. Él dice lo siguiente: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y luego dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Qué interesante es, porque en estos dos versículos que hemos leído, el apóstol Pablo hace un pequeño raconto, cierra una idea que viene desarrollando de la palabra de Dios, y es interesante descubrir la riqueza que hay en este pasaje. Cuando dice velad, es observar atentamente, observar con atención, poner atención en lo que se está haciendo, es cuidar solícitamente de algo. Por supuesto que después nos habla de la fe, y eso es lo que como hijos de Dios tenemos que cuidar nosotros. Permanecer en la fe, permanecer en la fe. A lo largo de los años que venimos con mi esposa sirviendo a Dios, hemos visto lastimosamente mucha gente que deja la fe, que se vuelve atrás de la fe, que deja de caminar con Cristo para hacer su propia vida, para seguir los deseos de su corazón, para, en fin, tomar un camino que no es el que en su momento conoció. Entonces esa persona se ha vuelto atrás de la fe, ha negado la primera fe que ha conocido, o la fe que ha conocido un día, ha dejado de lado la fe salvadora de Cristo. Porque en realidad, por esa razón, el apóstol Pablo dice que estemos firmes en la fe.
Miren lo que dice un poquitito más adelante en la palabra de Dios, unos textos antes. En el capítulo 15, versículo 58, dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, es claro que necesitamos estar firmes y constantes en la fe. Y no solamente eso, sino que crecer. Cuando hablo con personas, les digo que no es bueno ni siquiera estancarse, ni siquiera pararse, detenerse, porque quien se detiene, siempre lo digo, quien se detiene vuelve atrás. Entonces, debemos ser eternos aprendices de la palabra de Dios. Debemos ser instruibles. Debemos ser aprendices. Debemos estar dispuestos a ser enseñados por la palabra, impartidos por lo que otro tiene. Y por supuesto es necesario crecer en la obra de Dios. Avanzar, no detenernos. Por eso al terminar los textos que cuando comenzamos, yo les decía lo que dice la palabra de Dios, que dice Pablo: velad, estad firmes en la fe. Estad firmes. Es cuidar solícitamente de algo. Y estar firme significa ser estable, ser fuerte. Alguien que no vacila, alguien que está entero, que es constante y que no se deja abatir por las circunstancias. Todos, en nuestro caminar con Cristo, pasamos momentos y situaciones difíciles que no nos gusta pasar. Es lógico. Creo que la mayoría de nosotros queremos tener una vida tranquila, donde las cosas vengan pasando bien, sucedan todas las cosas bien. A ninguno de nosotros nos gusta esta situación que se está viviendo a nivel mundial, con este virus que está andando por todos lados. A ninguno nos gusta. Es más, ustedes saben, de más está decirlo, el daño que ha provocado no solamente en la economía de cada país, en la economía mundial, sino también en las economías hogareñas, en la vida de determinadas familias que se han quedado sin trabajo, que han perdido aún familiares queridos. Es muy triste lo que está pasando. Pero si nosotros permanecemos firmes en la fe, si estamos constantes, entonces probablemente va a haber un crecimiento en nuestro interior. Lo que nosotros hacemos en Dios, lo que nosotros aprendemos en Dios, no nos va a permitir detenernos, sino que nos ayudará a seguir avanzando, a crecer en la fe, a estar constantes, a seguir aprendiendo lo que Dios tiene para darnos a cada uno de nosotros. Entonces les dije que estar firmes en la fe es estar estable, fuerte, es no vacilar, no vacilar. Recuerdan ustedes, hay un pasaje en la Escritura, en el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Dios se había alejado de tal manera de la presencia de Dios que no sabían si Dios era el Señor Jehová o Yahweh o si era Baal. Una imagen, un Dios al cual ellos adoraban. Entonces estaban en dudas. Y el profeta Elías dice: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir vacilando entre esta manera de pensar, si es uno o el otro es Dios? ¿Hasta cuándo ustedes van a tener estas dudas en su corazón? Así que el profeta tuvo que demostrar por el poder de Dios quién era verdaderamente Dios. Así que esto es no estar firmes en la fe, porque ellos se alejaron de la fe original de Dios. El otro día estaba compartiendo una palabra con respecto al temor,
y comenzaba hablando sobre la historia de Gedeón. La Biblia dice que ellos volvieron, el pueblo de Dios volvió a hacer lo malo delante de Dios. Y Dios los entregó en manos de los madianitas. Y los madianitas los saqueaban. Tomaban el ganado, tomaban los asnos, tomaban los bueyes, tomaban las ovejas, tomaban las cabras y se llevaban la cosecha del pueblo de Israel. Entonces ellos pasaban hambre, pasaban frío, pasaban necesidades. Y en esa situación que estaban viviendo volvieron su mirada a Dios y clamaron a Dios. Y entonces Dios les levantó a un libertador que en ese momento fue Gedeón. Lo lamentable es que usted sigue leyendo la Escritura y dice una y otra vez que ellos volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Entonces necesitamos constantemente que Dios esté hablándonos, que Dios esté, si vale la palabra, la expresión, empujándonos a caminar en la fe. Alguien dijo que algunos somos como cristianos carretillas, ¿no? La carretilla usted la tiene que levantar y llevarla, y si la dejó, ahí quedó. Pero la verdad es que no debería ser así, porque tiene que haber una decisión en nuestro corazón de seguir a Cristo, de permanecer en Él, de estar en Él, de no apartarnos de la fe que un día conocimos. Portaos varonilmente, dice luego el apóstol Pablo, y esto tiene que ver con el ser padre, con el ser verdaderamente hombre. Estoy hablando para los varones, pero también estoy hablando para las mujeres de estar en su lugar correcto, de permanecer en la obra de Dios, de servir en la obra de Dios. Miren, la Biblia dice que el hombre fue diseñado para juzgar y sojuzgar la tierra, que fue diseñado para dirigir, que fue diseñado para liderar. Pero el pecado que el hombre hizo, el que el hombre cometió, quebró esto. El pecado no nos permite a nosotros hacer lo que Dios estableció que hagamos. Pero Jesús es el camino a la restauración de una paternidad verdadera. Estoy hablando de ser verdaderamente hombres como Dios nos ha diseñado. La Biblia dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si usted entra en internet, estos datos que yo les voy a dar, algunos datos que le voy a dar, no es necesario que busque demasiado para encontrar algunas cosas como estas. En los últimos 30 años ha crecido más del 500% los crímenes violentos. Más de 400% los nacimientos sin padres. El padre engendra y desaparece de la vida de los hijos. Entonces tenemos criaturas que crecen sin la figura paterna o buscan en alguien la figura paterna porque estamos diseñados por Dios para tener un padre y una madre. Estamos diseñados por Dios para tener esas dos figuras que nos hacen crecer con estabilidad, con una mente clara, con una mente ordenada. Crecieron más de un 200% los embarazos de adolescentes, de niñas y adolescentes. Y más de un 300% los suicidios de adolescentes. El otro día estaba escuchando a un científico, el doctor Facundo Manes, que aquí en Argentina es muy conocido, un neurocientífico argentino, que decía que
8 de cada 10 adolescentes están en depresión en este tiempo de pandemia. Están en depresión y la depresión se manifiesta, entre otras cosas, a veces con la falta de sueño. Ellos se acuestan y no pueden dormir, están pegados al celular y no pueden despegarse de él y no pueden dormir, por lo tanto no pueden dormir, lo que crea malestar en su sistema nervioso. Y muchos de ellos han buscado el suicidio. Mi amigo, esta es la sociedad que estamos viviendo en estos días. Esta es la sociedad que estamos viviendo en estos días. 70% de los jóvenes que están en reformatorios vienen de hogares sin padres. El 70%, por lo menos el 70% de esos jóvenes. El 85% de los jóvenes tienen problemas escolares porque no tienen padre. 3/4, 75% de jóvenes están involucrados en la droga por causa de justamente la falta de un padre, de una figura paterna. Muchos están en prisiones por esa razón, y hablo no solamente de una prisión física, sino que hablo de una prisión espiritual. Dicen que en los hogares americanos hay dos gravísimos problemas. Uno es de la ausencia física de los padres, y la otra, el segundo lugar, lo ocupa la ausencia emocional de los padres. Claro, ellos están involucrados en sostener la familia o tal vez en ocuparse de sus propias cosas sin darle la importancia que los hijos merecen y necesitan. Por eso crecen huérfanos aún teniendo padres. Ahora, como iglesia de Cristo, nosotros debemos marcar la diferencia. Debemos establecer una diferencia en el mundo. Debemos establecer una diferencia clara, notoria. Porque, de hecho, en la iglesia vive el Espíritu Santo de Dios. Y Él nos debe llevar a vivir una vida ordenada, disciplinada, una vida ejemplar. ¿Sabe una cosa? Siempre somos ejemplo. Porque la gente que está a nuestro alrededor nos ve. Y podemos ser un buen ejemplo, pero también podemos ser un mal ejemplo. Podemos ser ejemplo de lo que debemos hacer o de lo que otros deben hacer, pero también podemos ser ejemplo de lo que otros no deben hacer. Siempre somos ejemplo. Siempre la gente nos va a estar observando y sacará determinadas conclusiones después de observar nuestra conducta. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros honremos y respetemos a los que son mayores que nosotros en Cristo, mayores por el lugar de eminencia que usan, que tienen, y que imitemos la fe de ellos, que imitemos la fe de ellos. En estos días hay tendencias que son destructivas para la vida de la humanidad. El machismo, el humanismo, el feminismo, son enemigos de la verdad de Dios. Enemigos de la verdad de Dios. Ahora, quiero leerles lo que dice el apóstol Pablo en la misma carta de Primera de Corintios donde comenzamos, donde dice lo siguiente en el capítulo 9, versículos 16 y 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, dice el apóstol Pablo. Y luego aclara lo siguiente: por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré.
Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Él está diciendo, tengo en mi interior una necesidad de compartir la palabra de Dios. El profeta Jeremías se encuentra con esta disyuntiva en su corazón. Él está proclamando la palabra que Dios le ha dicho que proclame. Y dice, cada vez que abro mi boca, grito fuego, grito destrucción, grito palabras, porque esa era la voz que Dios le estaba dando al profeta para hablar. Esa era la palabra que tenía el profeta para hablar. Y dice, había en mí un fuego metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, traté de como de soportarlo, como de acallar eso, pero no pude. Él dice, yo hice lo posible por silenciar esa voz que venía del cielo para darle a la gente. Pero dice, no fue posible. Por lo tanto, el apóstol Pablo usa las mismas palabras. Él dice que tiene que predicar la palabra de Dios. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de mí. Y dice luego que si lo hace de buena voluntad va a tener recompensa, pero si lo hace de mala gana, de mala voluntad, hay una comisión que le ha sido encomendada, que es la de predicar la palabra de Dios. Luego dice, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Ahora, la palabra de Dios es la que puede transformar y cambiar nuestro corazón. El apóstol Pablo, en estos textos que leímos al comenzar, dice, esforzaos, esforzaos. Dios le habla a Josué y le dice, esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás esta tierra a este pueblo. Y saben una cosa, yo particularmente pienso que cuando Dios le dice, esfuérzate, no desmayes, era porque Dios sabía que había momentos, o iba a haber momentos en la vida de este varón, en el cual iba a sentirse sin fuerzas, e iba a sentir que estaba desmayando, que iba a caer, que sus fuerzas iban a faltar. Pero tenemos infinidad de promesas en la palabra de Dios donde se nos habla de que Él renueva nuestras fuerzas cada día, que Él renueva su misericordia cada mañana sobre nosotros. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Es decir, sobre mi vida puede venir un poder, pero cuando ese poder se va, cuando esas fuerzas de Dios terminan, una nueva fuerza de Dios vendrá sobre mi vida una vez más. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es esforzaos, cobrad ánimo, pueblo de la tierra, esfuérzate, sé valiente, que no decaiga tu fe, que no decaiga tu ánimo. Las cosas se están poniendo mal, pero que no decaiga tu ánimo. Puede ser que estés pasando un desierto, pero aún en medio del desierto Dios estará contigo. Cada día de ese desierto Él estará contigo. En el medio del desierto la historia nos cuenta, que la palabra de Dios nos cuenta, que Dios estuvo 40 años llevándolos por el desierto al pueblo. Ni un solo día Él faltó su promesa de estar con el pueblo. Es más, en medio de el desierto, cuando el sol abrasador mata a las personas, Dios ponía sobre el pueblo una nube. Y en medio de la noche, cuando en medio del desierto el frío mata a las personas, Dios ponía una columna de fuego para que ellos pudiesen caminar, pudiesen seguir andando, pudiesen seguir viviendo. En medio del desierto Él les dio agua. En medio del desierto Él les dio maná. En medio de la prueba, de la lucha, de la situación complicada, el Señor envió un ángel para el profeta y le dio una torta y una vasija con agua.
Y el profeta se volvió a dormir después de tomar y comer. Y una vez más vino el ángel y lo tocó y lo despertó y le volvió a dar lo mismo. Y le dijo, vamos, camina, porque el largo camino te resta. Todavía hay mucha tarea para hacer. Por eso Dios nos manda esforzarnos. Esforzarnos. Que no decaiga nuestra fuerza. Sé que este es un tiempo difícil para cada uno de nosotros. Es más, parece como que nada está pasando, como que nada está sucediendo. Pero amados, tenemos testimonio de cosas que Dios está haciendo en medio de estos tiempos. Por eso, la invitación es a que te esfuerces, a que no decaigan tus brazos, a que no decaiga tu fe. El texto del Salmo dice, Él levanta mi cabeza y es mi gloria. ¿Vieron cuando una persona está triste? Está decaída, su rostro está mirando fijo el suelo y entonces Él te toma de la pera y te dice, vamos, yo estoy contigo, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar jamás, aunque todos te dejaren, yo jamás te voy a dejar. Tomando las palabras de Pedro, lo que pasa es que Pedro sí lo dejó a Jesús, pero Jesús nunca lo dejó a Pedro. Por eso Él nunca te va a dejar. Y luego dice el versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Miren, amar es servir a Dios. Por amor a Dios, yo debo servir a Dios. Mi vida nunca va a alcanzar para saldar la deuda que yo tengo con Dios. La vida de cada uno de nosotros nunca va a ser suficiente para agradecerle a Dios que Él nos haya transformado y que Él haya cambiado nuestra realidad. Que Él nos haya trasladado de la muerte a la vida. Y que hoy podamos entrar a la presencia de Dios por la fe. Es un regalo maravilloso que Dios nos da. Amar es servir a Dios. Y es servir al hermano. Cuando yo amo y sirvo, a pesar de mis sentimientos, cuando lo hago independientemente de las acciones de los otros, esto es amor. Es decir, no me importa cómo el otro actúe, no me importa lo que el otro haga, soy yo quien debe hacerlo. Esa es la historia, ese es el verdadero amor. Por eso Jesús enseñó esto. ¿Tu hermano quiere llevarte una milla? ¿Quiere que vos lo cargue? Cárgalo 2. ¿Te pidió esto? Dale también lo otro. Al que te pida, dale. Y Pedro, en un momento dado, queriendo ser más bueno que Dios, habla con Jesús y dice, está bien, vos hablaste del perdón, perfecto. Ahora, si mi hermano viene una vez, otra vez, y me pide perdón, ¿cuántas veces lo perdono? 7 veces por día, por día. Y Jesús le dijo, no. Ah, ¿viste? No, Jesús le dijo 70 veces 7. 70 veces 7. Infinidad de veces. Porque eso también es amor. Eso también es verdadero amor. Cuando yo soporto la ira al ser tentado, cuando soporto la ira al ser tentado de levantarme en ira contra determinada situación, eso también es amor. Cuando no respondo con ofensa al que me ofende, cuando cierro mi boca, cuando pongo candado a mi boca para no hablar, para no lastimar, para no exaltar los ánimos, para no exacerbar a las otras personas, esto también es amor. Porque yo cierro mi boca. Porque con esta boca,
con la cual yo pretendo hablar mal de otro, luego le digo a Dios, Padre, te amo, te bendigo. Entonces se cumple lo que dice la palabra de Dios, que por una boca no puede salir agua dulce y amarga. Yo no puedo bendecir a Dios, a quien no veo, si no estoy bendiciendo a la persona que veo. Bendecir al que veo, a pesar de que yo no concuerde con sus actos, bendecir al que veo a pesar de que yo no esté de acuerdo con su conducta, bendecir al que veo a pesar de que yo esté totalmente en contra de sus acciones, totalmente en contra de lo que dice, totalmente en contra de lo que pienso, esto también es amor, bendecirlo. Porque puedo bendecir con total libertad a Dios, a quien no estoy viendo. Cuando soy paciente y no busco mi propio bien, entonces esto es amor. Porque soporto las debilidades de los otros. Porque entiendo que el otro no ha crecido tanto como yo. Porque entiendo que él no viene a mi paso. Usted imagínese a un padre que le está enseñando a caminar a su hijo y le dice, bueno, vamos, caminá, dale. Está recién empezando. El padre es grande, tiene estabilidad, es una persona fuerte, pero la criatura está recién empezando a dar sus primeros pasos. Entonces, cuando yo soy paciente, cuando soy paciente con los demás, estoy demostrando amor. Cuando renuncio a mis derechos, cuando tengo la capacidad de renunciar a mis propios derechos, entonces estoy actuando con amor. Cuando yo puedo dejar actuar a Dios, cuando yo tengo la suficiente madurez como para darle a Él la oportunidad de juzgar mi situación, cuando le doy la oportunidad de actuar ante determinada situación, entonces yo estoy actuando con amor. Escuché a un pastor hablar una vez sobre situaciones que pasaban entre pastores de una ciudad. Y él dijo, ¿saben una cosa? Yo decidí no contaminar mi espíritu hablando mal de otros pastores. Yo decidí no contaminar mi ser, no contaminar mi boca, no contaminar mi mente, hablando mal de otros hombres de Dios y mujeres de Dios. Usted puede meterse en las páginas que habitualmente podemos navegar y ver cómo algunos se levantan contra otros sin ningún tipo de temor de Dios. Y juzgan y condenan con sus labios y lastiman el buen honor y el buen nombre de hombres y mujeres de Dios, sin ningún tipo de temor de Dios. No se está actuando con amor. Es cierto que la palabra de Dios nos dice que estas cosas van a suceder, que estas cosas van a acontecer, lamentablemente van a acontecer. Pero ¿sabes, hermano? La salvación es personal. La salvación es personal, es tuya, es mía,
es de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros puede actuar de la manera que quiera, pero debe atenerse a las consecuencias de ese actuar. Si sembramos mal, ¿pensamos que vamos a cosechar bien? Si nuestros actos hablan mal de nuestro corazón, ¿pensamos que vamos a tener una buena cosecha? No será así. Sin lugar a dudas, no será así. Actúo con amor cuando aprendo a llevar las cargas de otros. Ahí comienzo a actuar con amor. Cuando le permito al Espíritu Santo, poner sobre mis hombros otras cargas que no son mías, entonces yo puedo cumplir la ley de Dios. Esta mañana estaba, mientras meditaba en la palabra, escuchando música cristiana, escuchando una música ahí, en vivo. Entonces hay gente que se conecta y escribe. Un hombre de Dios escribe, pedía oración por determinado pastor. Yo lo puse en el grupo de intercesores de la iglesia. Y le escribí, preguntándole de dónde era, qué pasaba con el pastor. Y bueno, me estuvo contando la historia, estuvimos conversando. Lo pongo como ejemplo porque es algo que sucedió esta mañana. Compartimos la carga. Este pastor está disminuido físicamente, mal está de salud, y le están haciendo estudios por el COVID-19. No sé quién es, no lo conozco personalmente, pero hay algo en el corazón que te dice, ocúpate, toma esa carga, tráela ante mi presencia, yo voy a actuar. Actuamos con amor cuando entonces llevamos las cargas de otro. Actuamos con amor cuando yo no soy amado y aún así perdono. Actuamos con amor cuando no soy amado y aún así perdono. ¿Podés ver a Jesús en la cruz del Calvario? Lo podés ver a Él semidesnudo, dando un espectáculo público tristísimo. Decirle al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. No tienen idea de lo que están haciendo. No piensan, no saben. Y entendés también que Él dice en un momento dado, ¿por qué me abandonaste? A Dios le dice, ¿por qué me abandonaste? En la cruz, pagando el precio de tus pecados y de los míos, de tus culpas y las mías, de tus transgresiones y las mías. Él habla con el Padre de esta manera y dice, ¿por qué me desamparaste? Pero luego dice, perdónalos. No saben lo que están haciendo. Cuando todo el mundo le dio la espalda, cuando todos lo abandonaron, Jesús, Él perdona. Y nosotros debemos llenarnos de ese mismo espíritu. Nosotros debemos ser investidos de ese poder del espíritu de amor de Cristo para perdonar a pesar de todo. Cuando no soy amado, cuando no soy entendido, cuando no soy comprendido, debo perdonar, debo vivir en amor. Cuando me humillo y cierro mi boca.
Uno de los actos o de los sentidos del ayuno es cerrar la boca. Ese es uno de los principales sentidos del ayuno, cerrar la boca. Cierro mi boca ante los hombres y Dios y abro mi corazón delante de su presencia. Ese es uno de los sentidos de ayunar. Ahora, cuando yo me humillo y cierro mi boca, estoy actuando en amor delante de Dios. Usted va a verlo a Jesús, que es nuestro mejor ejemplo. En un momento dado, frente a Poncio Pilato, él dice, ¿a mí no me hablas? Poncio Pilato le dice a Jesús, ¿a mí no me contestás? Y la Escritura dice que él fue llevado como oveja al matadero y delante de sus trasquiladores. La palabra de Dios dice que Dios callará de amor. Callará de amor. Y saben que a veces nosotros hablamos de más para pretender mantener nuestra postura. Aquí estoy yo. Este soy yo. Y no me pienso callar. Pero en verdad, ¿estamos actuando bien? ¿Estamos actuando bien? Nada de lo que yo haga sin amor me será recompensado. Nada. Nada. Miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13. Dice que si yo hablo lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser metal que resuena, címbalo que retiñe, un instrumento que hace ruido y nada más. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y tuviese todo el conocimiento, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Pero yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy lo de más allá. Nada. Nada. Si no hay amor, nada. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y fíjense, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. El amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no se jacta de nada, ni se envanece de nada. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, pero sí se goza de la verdad. Todo lo sufre. ¿Cuánto, pastor? Todo. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Todo lo soporta. Probablemente cada uno de nosotros ha dicho de alguien, es insoportable. Pero la palabra de Dios dice que todo lo soporta el amor, todo. Entonces, es así, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Quiero leerles un texto en Primera de Juan, capítulo 4. Dice la palabra de Dios: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y dice en los versículos anteriores, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Su esencia misma es amor. Y la verdad es que nosotros no hicimos nada para merecer este amor de Dios. Absolutamente nada. Él nos da este amor de puro amor. De puro amor. Miren, para terminar, en el mismo capítulo donde comenzamos, en 1 Corintios, dice el versículo 15, que no leí al principio. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Miren qué ejemplo está poniendo el apóstol Pablo. Él dice que hay una familia entera que se ha dedicado a servir a los hijos de Dios. Y dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Que se sujeten a personas como ellas, personas que sirven a Dios y que aman a la gente. Y a todos los que ayudan y trabajan. A todos los que ayudan y trabajan. Y luego dice, me regocijo con la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. ¿Se da cuenta usted que esta gente actuó de tal manera que Pablo pudo sentir que ellos estaban con él? Porque Estéfanas, Fortunato y Acaico suplieron la ausencia de los hermanos. Y luego dice, confortaron mi espíritu y confortaron el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Lo que sembrás es lo que vuelve. Lo que sembrás es lo que vas a cosechar. Y no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Porque la ley es así. Lo que uno siembra es lo que cosecha. Entonces, mi amado, te invito a que sirvas a Dios con amor, a que siembres en el reino de Dios semillas de amor, que siembres perdón, que siembres comprensión, que siembres justicia, porque entonces eso es lo que vas a cosechar, porque Dios es fiel, aunque nosotros permanezcamos infieles. Quiero invitarte a nuestras reuniones virtuales. Martes, miércoles, Iglesia del Dios Viviente Argentina. Jueves, viernes, Iglesia del Dios Viviente Uruguay. Y y el domingo compartimos con la Iglesia del Dios Viviente Uruguay. Esta noche va a estar predicando muy probablemente nuestro apóstol Lemuel a las 20 horas por Iglesia del Dios Viviente Uruguay. Te pedimos que compartas esta palabra. Te pedimos que compartas este mensaje con alguien que aún no ha podido escuchar la palabra de Dios. Te pedimos que te suscribas a nuestras páginas, que nos acompañes cada vez que estemos en transmisión, ya que por ahora no nos podemos reunir en la iglesia, no podemos estar juntos, pero ya ese tiempo pasará.
Lo importante es que permanezcas en Dios, que hagas tus cosas con amor y que sirvas a Dios y a las personas con todo el amor de tu corazón. Soy el pastor Rubén Esteve, te bendigo y te espero en nuestras próximas emisiones. Chau, Dios te bendiga.